está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad, para sanar. Gloria a Dios. El título de esta predicación es un título que se dio en una película que salió en el 2008. Hay algunos que la vieron, otros que no. Y esta predicación se llama Soy Leyenda. Amén. No voy a hablar de la película, ¿verdad? Voy a hablar de esta predicación que se llama así. Fue el título que Dios me dio esta semana. Y ahorita le voy a decir por qué. Fíjense, nada más la sinopsis de esta película es Robert Neville es un brillante científico, es el único sobreviviente de una plaga creada por el hombre que transforma a los humanos en mutantes sedientos de sangre. No, él vaga solitario por Nueva York buscando posibilidades o posibles sobrevivientes y trabaja para hallar una cura para la plaga usando su propia sangre inmune, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy tenemos una sangre que nos salvó y es la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y esta predicación que se llama Soy Leyenda, yo primero busqué el significado de leyenda, y el significado de leyenda es narración de sucesos fantásticos que se transmiten por tradición. Una leyenda sobre, por ejemplo, sobre el origen del mundo, ¿no? Que mucha gente dice que venimos de los microbios y charala, charala. Soy Leyenda también el significado es relato basado en un hecho o un personaje real, deformado, magnificado por la fantasía, ¿no? O la admiración. Entonces, fíjense, la fantasía, la admiración, la leyenda no es algo comprobado, pero la leyenda se puede distorsionar, ¿no? Y yo, ¿por qué les digo esto? Porque bueno, esta película trata muchas cosas, pero pues ahora que estamos viviendo el 2025, vivimos una pandemia en el 2020, 2 años, después no sé si fue antes o después que se vino lo del Rézame, que hubo un terremoto tremendo, y ahí en Jojutla que también hubo un terremoto tremendo en San Gregorio, y bueno, pues nadie se prepara para una crisis, ¿verdad? De financiera, de tarjetas, etcétera, etcétera. Y esta parte de Soy Leyenda, recuerdo esta semana, fuimos, no voy a decir nombres, pero bueno, fuimos a una de las librerías más prestigiosas donde venden Biblias, ¿no? Tiene un nombre bíblico, y hay algunas librerías ahí en el centro, por Bolívar, por Miguel Ángel de Quevedo, son muy famosas, venden Biblias, venden libros cristianos, etcétera, etcétera. Y recuerdo hace algunos años que fuimos a esa librería, y la verdad es que ahora que me tocó esta semana ir, yo tengo una clave que nos dan como pastores y nos hacen un descuento del 10, el 12%. Pero ahora que fui, pues gracias a Dios que tenemos ahí otra vez, ¿y por qué? Tenemos un acuerdo que me hacen a mí casi el 25, 30% de descuento. Entonces, pues sí me hacen un buen descuento. Entonces llegué y iba a comprar una Biblia, y cuando la pago, pues me dicen, no, pues es que usted no tiene descuento porque usted tiene que comprar cada mes tanta lana para que su descuento se mantenga, ¿no? Yo entre mí dije, bueno, pues apenas le pasé la clave a un hermano y compró y sin problema. Pero le dije, no se preocupe, voy a hacer una llamada. Y le hablé al gerente de la librería. Le dije, oye, brother, ¿qué crees que estoy aquí? Mi clave, no te preocupes, déjame lo checo. Y entonces cuando me acerco, justamente iba con mi hijo. Cuando me acerco me dice el brother, dice, ustedes ya los ubiqué. Yo sé quiénes son, chavo de la librería. Dice, aquí en esta librería y en la de Bolívar, ustedes son leyenda, ¿no? Y dije, si todavía no he grabado un disco, ¿no? Todavía no he escrito un libro, no sé que soy hijo de Dios. Pero me dije, son ustedes, sí, ya cuando hablamos y empezamos a cuchillar, usted y su hijo son leyenda. Y bueno, la historia se las va así a resumir bien poquito porque hay palabra. Nosotros fuimos a esa librería y hay una área de juegos en la parte de arriba
donde nosotros podemos estar viendo las Biblias y los niños están jugando. Pero iban a hacer una expo de una palabra, una Biblia que iba a salir. Y en el tercer piso, mi esposo y yo estamos en la parte de abajo, escuchamos un golpe tan fuerte y un grito que literal, yo dije, ese grito es de mi hijo. Cuando subimos, yo lo primero que percibí, literal, hermanos, se los puedo decir así, más o menos la altura, yo creo que la altura de la bocina estaba por donde usted ve aquí el ventilador. A mi hijo le cayó una bocina de este tamaño, más o menos de este tamaño, justo en la cabeza. Y eso, por eso dicen que esto de las historias o las leyendas son fábulas. Literal, hubiera matado a mi hijo. O sea, por la altura, por el golpe, por la fuerza, mi hijo empezó a gritar. Y lo más impactante, yo vi a mi hija muy traumada, porque estaba, de verdad, nunca había visto en un corazón de una niña tan pequeña de mi hija, traía un coraje, les puedo decir que casi hasta un odio al que le aventó la bocina. Se le cayó por descuido, porque mi hija después me dice, papá, cuando este tipo se le tiró la bocina a mi hermano, bajó, lo abrazó y le tapó la boca. Le dijo, no llores, no llores. Entonces, cuando yo subo y mi hija traumada me decía, es que él le tapó la boca, pues somos hombres, hermano, somos terrenales, y la verdad es que dije, lo voy a deshacer al tipo, no, lo voy a deshacer. Dije, ahorita lo voy a aventar del tercer piso, pero dije, estoy en una librería cristiana, me están viendo las cámaras, tengo que dar testimonio. Pero mi hijo lo veía cómo se agarraba la cabeza, no, empezaron ellos a querer hablarle al 911, y le dije, Señor, dame sabiduría, porque no quiero que esta tragedia termine en una tragedia mayor. En conclusión, pedí que se le diera a mi hijo la atención, no en un hospital cualquiera. Dije, pues si mi hijo es celestial, pues tiene que estar en el Ángeles, ¿verdad? Entonces pedí que lo trasladaran a ese lugar y que la librería se hiciera responsable. Había mucho odio, mucho coraje. Fue trasladado a mi hijo ahí, le tomaron tomografías, se le hizo un chichón horrible. Hasta el día de hoy tiene ahí su alcancía. Y muchas veces pienso en ese golpe, no, a veces mi falta de fe me dice, no le puede generar daños a la larga, o literal ese golpe era para matarlo. Y ya cuando hablo con el gerente, me hice gran amigo de él, y me dice, yo vi el video, lo tenemos grabado, este video fue llevado hasta la dueña de estas librerías, y está muy apenada, muy avergonzada. Y yo le dije, mira, yo entiendo, pero el que le hayan tapado la boca a mi hijo, no, esta persona creo que no alcanzó a ver esa situación. Entonces, fue una situación muy, muy, muy fuerte, y me decía él, me impacta ver cómo tu hijo sigue vivo, porque era un golpe para que literal hubiera muerto. Eso fue algo que sonó en todas las librerías, y pues justamente ayer me tocó ir a llevarle a este gerente unas conchas de queso que le había prometido, y estaba muy contento de ver a mi hijo, ¿no? Y me decía, ustedes han sido leyenda en esta librería. Y hay cosas que el mundo no entiende, hermanos, milagros, prodigios, señales que en lo terrenal no alcanzamos a percibir. Y quiero que vaya conmigo rápido, porque le voy a dar varias citas, porque quiero que sea muy, 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 muy atento a esto. Primera de Corintios 2:13. Primera de Corintios 2:13, mire lo que dice. Lo cual también, dice el apóstol Pablo, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas en el Espíritu, acomodado lo espiritual. ¿En dónde? En lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Espíritu de Dios, porque para él, eso de un milagro, eso que Dios te sanó de cáncer, para él son locura, y no las puede entender. Por eso la gente hace leyendas, porque se han de discernir, dice la palabra, espiritualmente. En cambio, el espiritual, los que somos hijos de Dios, juzga todas las cosas, pero él no es juez de nadie. Porque pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruye? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si tenemos la mente de Cristo, debemos pensar como Cristo, debemos actuar como Cristo. Y esa es la parte importante. El que tiene la mente de Cristo alcanza una madurez espiritual,
Y la madurez siempre, escúcheme bien, la madurez siempre se obtiene a través de las pruebas. No hay hijo espiritual que tenga un crecimiento y que se fortalezca por medio de las pruebas. Por eso mucha gente dice, si tú tienes un Dios tan bueno, ¿por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué permite guerras? ¿Por qué permite que te vaya mal? Y quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos 5:11, porque todo tiene que ser siempre bíblico, cristocéntrico. Así que tú y yo tenemos que aprender que hoy adoramos, exaltamos, estamos aquí reunidos, gloria a Dios, porque vienes a recibir palabra. Pero la verdadera madurez la vas a vivir allá afuera, en el mundo secular. Hebreos 5:11 dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, nuevamente por la parte racional, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué no crecemos espiritualmente? Porque no hemos recibido la palabra por medio del oír, y el oír viene por la palabra. Ahí viene la fe. Dice la palabra: porque debiendo de ser ya ustedes maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad, dice el apóstol Pablo, de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis, dice el apóstol Pablo, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica o que participa de la leche, ¿qué termina siendo? Inexperto en la palabra de justicia, porque al final de cuentas, dice el apóstol Pablo, es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, diga conmigo, madurez. Voltea con el que está al lado y dile: ¿has madurado? ¿Has madurado espiritualmente? Ahora bien, ¿cómo viene la madurez? Mire, lo dice más adelantito: para los que por el uso tienen los sentidos, está hablando no sentidos carnales, los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa es la parte importante. ¿Quiénes son los hijos espirituales? Los que tienen pruebas, pero no se reflejan o se manifiestan en lo terrenal, sino que siempre tienen una respuesta espiritual. Usted puede ver que hay traición, que hay engaño, que hay dureza, que la gente lo maltrata, gente cercana, familiares, pero cuando usted todo lo lleva a los pies de Cristo y le dice: Señor, no quiero actuar conforme a mi condición terrenal, sino en lo espiritual, eso lo lleva a generar una madurez espiritual. Y ya no tiene usted que tener necesidad de leche espiritual, sino ya empiezan a crecer en los dientes espirituales y usted empieza a digerir la palabra y la empieza a asimilar y tiene un crecimiento en el Señor. Ahora bien, el Señor viene pronto y Dios se va a llevar a los hijos. Aquí la Biblia nos habla de algo interesante: y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño. Hermano, póngame atención: en el arrebatamiento no se van a ir los niños espirituales, se van a ir los hijos espirituales. Todos los niños espirituales se van a quedar con los terrenales. ¿Para qué? Para que esos niños espirituales crezcan, maduren y atraigan a aquellos que no han querido nada de Cristo. No hay niños espirituales en el cielo. Dios no tiene niños espirituales. Dios tiene hijos de Dios. Dios tiene hijos que son aquellos que tienen uso de la palabra, han alcanzado madurez y que tienen los sentidos ejercitados: el oído espiritual, la mente espiritual, la mente de Cristo, el corazón de Cristo. Y eso es algo bien interesante, porque batallamos. Pablo dice: porque mi hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero el hombre terrenal quiere hacer las cosas de la carne. El que está en lo terrenal piensa en la seguridad siempre carnal. Ahora, somos terrenales. El terrenal por lo general tiene que pensar en tener dinero, en tener poder y en tener seguridad y control. Fíjense, tener algo estructural. Tener, por ejemplo,
Cuando alguien dice, mira esa persona, ese cuate tiene dinero. ¿Qué es tener dinero? Bueno, pues es que él es dueño de empresas, tiene carros, tiene mucho dinero. ¿Tú ya sabes cuánto hay en su cuenta? ¿Cuánto es decir tener dinero? ¿Cuánto es decir ser rico? Tener 50,000 en tu cuenta, 100,000, 500,000, 1,000,000, 2,000,000. Pero 1,000,000 de pesos o de dólares, escúcheme bien, no me aseguran que el día de mañana tendré salud física. Tener dinero no compra un riñón, no compra un corazón, o más bien incluso no compra ni siquiera un alma o una salvación. La salvación es gratuita, pero también es tan valiosa que tú y yo tenemos que cuidarla. Hay gente que hoy puede tener miles y millones de dólares, le da un infarto y necesita un corazón de pi a pa. Escuchaba un pastor que decía que los grandes empresarios que van con carros blindados, que van con jefe de seguridad, dice, esa gente que ya son empresarios llevan su propia sangre por si en algún momento tuvieran un accidente. Ellos tienen pequeñas porciones de sangre de su propio cuerpo por si en algún momento necesitan una transfusión, no tengan que estar consiguiendo sangre de nadie. Ellos creen que están asegurados con esos millones, pero cuando hay un infarto, nada, ni los millones pueden asegurar lo que tienen. El que está en lo terrenal, por lo general busca poder. ¿Y qué es el poder? La libertad de hacer lo que sea, sin saber que hay un control. Escúcheme bien, poder decir, yo hago y deshago, puedo cerrar una calle, puedo tener el poder para comprar seguridad pública, ¿sí? Pero escúcheme bien, todos aquellos que tienen un poder en gobierno, un poder financiero, un poder a lo mejor de influencias gubernamentales, no tiene el poder ni siquiera en su propio sistema respiratorio, ni siquiera en su sistema neurológico, ni siquiera en su sistema inmunológico. Aquel que tiene poder y que tiene a lo mejor todas las naciones en su mano, en algún momento se le puede venir un derrame en el cerebro y ahí quedó. Y ese poder no sirvió absolutamente de nada. Y por último, los terrenales buscan seguridad y control. Seguridad de tener una casa para tu vejez, para tus hijos. Seguridad de tener un dinerito para que el día de mañana no dependa solamente de lo que te da o de lo que te daba tu tío Obrador, no. Seguridad o control de que en una caída del sistema, escúcheme bien, hoy en día casi la mayoría y el 85% del dinero es virtual. Hoy en día, escúcheme bien, ya el dinero no se está manejando. La gente hablaba de la marca del 666, que era un chip que te van a injertar. Ahora que fue en diciembre, normalmente me tocó intercambios. Y pues yo soy de los que me compro pantalones de esos de los de cimarrón. Pero hay pantalones muy caros y me tocó ir allá a una tienda rosa, muy nice. Y pagué con efectivo. Y la tienda muy nice tuvo que ir a cambiar un billete de 200 pesos porque no había efectivo. Porque ya todo es virtual. Usted lleva a los restaurantes y ahora lo que están haciendo es que el hombre ya no trabaje, que todo sea controlado por el sistema electrónico, por el sistema digital. Usted ya va y ve, no, allá la pantalla. Y aquí como, y para el cine igual, y ahí compran las palomitas y todo. Lo menos que la humanidad pueda interactuar. ¿Por qué? Porque el anticristo viene a tomar un control de tu mente, de tus finanzas. Ahora bien, el que tiene seguridad porque tiene sus millones, en cualquier momento el sistema puede caer y tus millones en un abrir y cerrar de ojos desaparecen de tu cuenta. O hay quienes tienen los ahorros en una caja fuerte o incluso en un colchón, pero se puede venir un terremoto como en el del 85 y aún tus finanzas se van con todo y tabique. O vender todo lo que tienes para ganar un tema legal o librarte o librar a alguien, condenarse de una deuda. Yo conozco gente que vendió sus casas para poder sacar a sus hijos de la cárcel y lo han perdido todo. Ahora bien, el que está en lo espiritual siempre va a pensar en la seguridad eterna. El que está en lo espiritual dice: Padre, yo he crecido
y porque me quiero ir contigo como hijo y no como niño me quiero quedar, yo necesito asegurar que en Cristo está la vida y la salvación. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, yo no le echo fuera. Aunque padre y madre te dejaren, tú vendrás con el Señor Jesús, y Jesús nunca, escúcheme bien, nunca te va a rechazar por nada ni por nadie. Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una buena noticia, hermanos, porque cuando la Biblia dice que ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Cristo, es porque yo no dependo de lo que tengo en mi bolsillo, de lo que tengo en las cuentas bancarias, o de lo que me dejó mi abuelo o mi tatarabuelo. Dice la palabra: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Preguntaba el Señor Jesús: ¿crees esto? El poder de la vida no está en las manos del gobierno. El poder de nuestras vidas no está en tu jefe. Ni siquiera en los hospitales los médicos tienen el poder de la vida. Dice la palabra en Salmos 16 que aún la muerte de un hijo de Dios, para Dios es valiosa. Los que en algún momento vayamos a ser encarcelados como pastores por predicar la palabra, los que a lo mejor ahí en Corea están siendo perseguidos por el evangelio y mueren por el evangelio, y mucha gente dice: pero era un hombre bueno, Esteban no hizo nada, lo chantajearon y fue apedreado y murió, ¿por qué Dios lo permitió? Y es más, cuando estaba siendo apedreado, en una madurez espiritual, Esteban les decía: Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. Pero la vecina que me hizo, Señor, esa me cae gorda, y hasta no verla muerta, Señor, no me voy contigo. Dice la palabra en Salmo 116:15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La muerte de sus santos, de sus hijos. Escúcheme bien, alguien que muere sin Cristo no es estimado. El Señor dice: me duele porque murió sin mí. Aún los que están en la iglesia y son niños espirituales, el Señor dice: me duele porque aún su niñez espiritual no es lo suficientemente valiosa o alcanza para estar conmigo. Solamente los hijos, aquellos que han alcanzado la santidad. ¿Y qué es la santidad? Que han apartado su vida para Dios. Estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y es que si el día de mañana muero y nadie me atiende y nadie me cuida, no te preocupes, el Señor tiene control de tu vida y la mía. Dice la palabra, el salmista decía: oh Jehová, si en algún momento yo estuviera en la cárcel y no tengo para pagar un abogado, el gobierno te dice: yo te doy un abogado de oficio, pero esos ni trabajan ni hacen nada. Dice la palabra ahí abajito: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Si en algún momento te sientes en una prisión, en una crisis financiera, en una crisis emocional, en una crisis por una enfermedad, dice la palabra que el Señor ha roto tus prisiones. Ahora, cuando dice aquí: yo soy tu hijo, hijo de tu sierva, está hablando de la madre biológica de David, porque nacimos en lo terrenal y vamos desarrollando un carácter, pero cuando tú te das cuenta que tú dependes de un Dios, aún lo que te deje mamá y papá, tú sabes que Dios siempre tiene el control. Los hijos espirituales son los que viven en la carne y en el evangelio. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, aún por encima de la muerte. Mateo 10:28 dice la palabra: y no temáis a los que matan el cuerpo. Es que ya me amenazaron. Pastor, le pedí a los colombianos, esos te dejan en la calle. Iglesia, ¿se ha dado cuenta cómo México ha sido conquistado por todos los extranjeros? ¿Sabe por qué? Porque confían en tantos dioses que no han confiado en un Dios eterno.
Dice la palabra de Dios: no temáis a los que matan el cuerpo. Si no puedes pagarle a los colombianos, deja que te maten, hermano. Porque dice la palabra: mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, llevarlo al infierno. Y el único que lo puede hacer es Dios. ¿Sí me está siguiendo? Lo que el enemigo quiere sembrar en este 2025 es temor, es duda. Primera de Corintios 15:48. Mire, dice la palabra así, y esto sí quiero que usted lo lea en las pantallas. Ponga atención, dice ahí: cual el terrenal, también los terrenales. Si tú les enseñas a tus hijos que el que no tranza no avanza, tus hijos van a terminar siendo terrenales traicioneros. Y van a traicionar no solamente a sus padres, a sus esposas y a sus hijos. Pero dice la palabra ahí: y cual el celestial, también los celestiales. Si tú les enseñas a vivir y a depender de Dios, aunque tú pagues renta, Dios, dice la palabra, que se va a encargar hasta de sus terceras y cuartas generaciones. Pero dice la palabra ahí: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces hoy entendemos que las pruebas muchas veces se manifiestan en nuestras vidas para ver realmente si tienes una condición espiritual o terrenal. ¿Tienes pruebas? ¿En dónde estás poniendo tus ojos? ¿En los doctores? ¿En los abogados? ¿O realmente Cristo es tu refugio? ¿Tu matrimonio lo estás llevando a los pies de Cristo? ¿O estás yendo con el psicólogo, con la doctora Corazón, con tu tío Walter Mercado? Entonces tú y yo tenemos que entender y nos preguntamos hoy: pastor, entonces ¿cómo hoy me doy cuenta que soy un hombre espiritual? Bueno, la respuesta es la siguiente: porque la carne siempre se dolerá porque no estás haciendo tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Es que me cuesta trabajo amarlo. Es más fácil odiarlo, pastor. Mira, aquí tengo la piedra. El que esté libre de pecado, que tire. ¿Cómo sé que soy espiritual? Porque mengo a mi carne para que él crezca. ¿Sabes cómo te das cuenta que eres espiritual? Cuando duele en el aguayón, cuando duele en la carne. Pero no lo tienes que hacer hipócritamente, porque si has alcanzado un nivel espiritual, viene la salvación a tu vida. Ahora escúcheme bien: en este año el Espíritu Santo me dijo y ha puesto en mi corazón que viene un tiempo donde aquel que no le ha conocido le va a conocer, y vamos a depender más, ahora sí, de lo espiritual que de lo terrenal. El Señor va a asegurar a los que son hijos, y a los niños les va a llevar a un nivel de madurez. Pero iglesia, si usted no quiere crecer, déjeme decirle tristemente esto: se va a quedar. Yo voy a terminar con esta historia donde es un profeta que vivía en lo terrenal, pero que él dependía siempre de lo celestial. Y tenía un criado, y los criados muchas veces representan nuestros hijos, la gente que nos ve, la gente que nos rodea. Y ese es pastor, y ese es hermano, y ese es hermano. ¿Y viste cómo le habló? ¿Y viste cómo le hizo? Porque para la gente de afuera, los santeros, los católicos, esos sí son los mejores, los más santos. Pero voy a hablarle en esta hora, y yo quiero terminar de compartirle. Diga conmigo: Señor, abre mis ojos espirituales. Otra vez: Señor, abre mis ojos espirituales. Cuando usted vea lo espiritual, todo temor, toda duda va a ser echado fuera de sus vidas, iglesia. Mire, la muerte muchas veces en la Biblia trae victorias, pero cuando tú ves la misericordia de Dios y ves la voluntad de Dios, eso te va a llevar a ser una leyenda eterna. Y yo quiero que vayamos, por favor, a lo último que voy a compartirles. Aquí me voy a quedar y aquí vamos a terminar. Segunda de Reyes 6 nos habla de un profeta que tenía la doble porción del Espíritu Santo. Ese profeta se llamaba Eliseo.
y era un hombre maduramente espiritual, pero quien seguía a este varón eran niños espirituales, el criado, el rey, la gente que le rodeaba. Y yo quiero leerles esta historia, Segunda de Reyes 6:8. Dice lo siguiente: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, está hablando aquí de Eliseo, envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar por allá. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Porque él pensaba que había alguien que estaba traicionando a este rey de Siria. Entonces uno de los siervos le dijo: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Póngale pausa hasta ahí. Hoy en día la gente, si no lo veo, no lo creo. Cámaras en tu casa, cámaras en tu carro. Hoy en día las llamadas las puedes grabar para asegurar, para confirmar que lo que tú estás diciendo es hecho. Pero aquel que confía en el Espíritu Santo sabe que Dios tiene el control, que Dios te cuida en tu entrada, en tu salida, que Él manda un vallado de ángeles, que no tienes que traer tu gas lacrimógeno, tu gas pimienta, tu cuchillo que te dio tu abuela. Tú confías en Dios. El Espíritu Santo muchas veces te va a decir: por ahí no, vete por el otro lado, acabas de sacar tu quincena. Hermanos, yo les compartía que cuando a nosotros nos asaltaron porque yo no supe escuchar la voz del Señor. Mi esposa y mi hija estaban orando y el patrullero decía: alguien me habló. Yo iba a la zona de bancos y oí una vez que me decía: métete aquí. Y el patrullero se metió ahí y fue como los rateros se echaron en la moto, porque si no, hermanos, o una de dos: o le hubieran dado un balazo a mi hijo, o lo menos que se hubieran llevado el dinero. A Barú le pusieron una pistola ahí en la cabeza: pastor, ya hágale una limpia a su hijo. Bueno, ¿sabe por qué mi hijo se llama Baruch? Baruch significa el bendecido de Dios. ¿Y cuándo te das cuenta que eres bendecido? Cuando aún en las pruebas Dios tiene el control. ¿Sí me está siguiendo, iglesia? Entonces dice la palabra mire lo que dice el 13. Y él le dijo, el rey de Siria: mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allí gente de a caballo y carros, fíjense, y gran ejército. La gente que no confía en Dios siempre trata de buscar la seguridad terrenal, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. ¿De quién estamos hablando? De Eliseo. Y aquí que el ejército que tenía citada la ciudad había con gente de a caballo y carro, eran muchísimos, hermano. Entonces su criado, digan conmigo, el niño espiritual, le dijo: ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? El tranquilo, como una persona espiritual que confía en Dios, le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Iglesia, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Iglesia, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso merece una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Pastor, pero no lo veo. Coppel me está cobrando. La vecina, dile que no estoy. Pastor, los problemas están ahí. Tienes que decirle a Dios: Señor, abre mis ojos espirituales. Y entonces dice la palabra ahí, ¿cuál me quedé? ¿En el 13? 16. Dice el 17: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos de este niño espiritual para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, he aquí que el monte estaba lleno
de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová diciendo: Dios, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Iglesia, póngame mucha atención. En las leyendas la gente dice: y estaban los sirios y se quedaron ciegos y no pudieron. No estamos hablando de esa ceguera. La palabra ceguera en el hebreo, escúcheme bien, la palabra ceguera en el hebreo es falta de visión. El pueblo pereció por falta de visión. Iglesia, ¿le ha tocado en algún momento? Ayer me tocó ir al centro con mi hijo. Dejamos el carro, hay un estacionamiento que nos gusta, y nos fuimos caminando unas cuadras allá por Perú. En la noche, no es lo mismo que en el día. En la noche dice uno: pero aquí había un puesto de tamales en la mañana, ya no está. Pero aquí estaba un Oxxo, que se hay en todos lados, pues tampoco está, no lo veo. Como que me norteé. ¿Dónde está tu visión? No sé si voy para Tepito, o voy para el Zócalo, o voy para Eje Central, o voy para la Merced. Ya, es que se ven tan iguales las calles allá en el centro de la ciudad. Iglesia, cuando Eliseo oró para que sus ojos fueran cegados, no quiere decir que quedaron ciegos físicamente, quedaron ciegos espiritualmente. Falta de visión. Se nortearon. Aquel que te quiera hacer daño no va a decir así de: oye, ya no veo, ya ahora por mí para que ya. No van a tener visión. Van a tratar de hacer lo que sea en sus recursos, en su razonamiento, pero tú has confiado en Dios y Él te está dando la seguridad. Entonces el ejército no sabía por dónde iban, no sabía de dónde estaba, y le salió Eliseo y les dijo: brothers, yo los voy a llevar con la persona que están ustedes buscando. Pues es que ya nos perdimos, no me agarra el wifi, no me agarra el GPS. Y entonces dice la palabra que Eliseo le dice a los soldados: vengan. Y todos los soldados van. Fíjense, no se habían dado cuenta que era Eliseo. Y Eliseo los lleva con el rey de Israel. Y el rey de Israel los ve a todos juntitos. Dice: ay, profeta, cosa me has traído. Y todavía hasta le dice al profeta: Padre mío, ¿no los chutamos? Porque la gente busca en lo terrenal la venganza, el odio, el rencor, amargura, falta de perdón, envidia, celos, contiendas, los deseos de la carne. Mas el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor. ¿Qué produce el amor? Gozo, paz, paciencia, no te aloques, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, perdón. Mire lo que dice ahí Segunda de Reyes 6:21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré. Mire cómo le dice: los mataré. Ya ni siquiera dijo profeta: Padre mío. No, hombre, porque cuando Dios te bendice, ay, bendito Padre, gloria a ti. Pero cuando Dios te agarra en la prueba, ¿por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre a mí? Y Eliseo en el 22 le dice: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Y mucha gente diría: sí. Si pudieras vengarte del que te ha hecho daño, ¿lo harías? Ay, pastor, tendría que orarlo. No tienes que ni orarlo. Pon delante de ellos, fíjense lo que le dijo Eliseo: pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a sus señores. ¿Qué? ¿Cómo? Si esto nos han robado, si esto nos han saqueado, y ahora me dices que yo tengo que traerles perdón. Estoy oyendo bien, Señor, que lo perdone. ¿Pero por qué, Señor? A mí no me perdonaste tantos, Dios. Dios es amplio en perdonar. Pues entonces voy a pecar y ya después pido perdón. No, iglesia. Mire, iglesia, yo quiero que usted entienda algo bien interesante. De ser soldados, ellos se convirtieron en prisioneros de guerra.
de ser soldados se convirtieron en prisioneros de guerra. Iglesia, mucha gente allí cree que está trabajando para servir a su familia, pero están siendo siervos de un Dios pagano. Tú sirves a Dios y después de Dios está tu familia. Hay gente que yo te hablaba con un hermano y decía, los que tienen puestos más arriba, esos hasta trabajan los domingos porque ganan más. Estás esclavizado a un trabajo de 12 horas y sales y te llevas el trabajo a tu casa y tu hijo quiere jugar contigo y papá, ¿qué? Espérate que tengo que pagar la renta. El hijo preferiría vivir abajo del puente, pero con su padre jugando canicas, que con red de internet, ahí ¿cómo se le llama hoy? Fibra óptica. ¿De qué le sirve? Hoy la nana de tus hijos se llama YouTube. La nana de tus hijos se llama Facebook, Twitter, y es tu nana, y nada más tienes que pagar 380 pesitos al mes. ¿Se da cuenta cómo el enemigo está buscando estrategias? Al bebé de 6 meses, quítale el celular y te hace un pancho de aquellos, iglesia. Las señoras de pueblo nada más le tienen que meter la chiche y ya con eso. Y la chiche trae leche, trae crecimiento, pero el internet los idiotiza. Estamos haciendo hijos espirituales en niños estúpidamente infelices. Iglesia, el Señor está hablando fuertemente. Tenemos que levantarnos como hijos espirituales. Se está viniendo a orar a las 9. Trae necesidad, venga con él al Señor. Pero no está el pastor. Perdón, usted depende del pastor. Está el hermano Eric, pero ese, como que tiene una unción medio oscura. Él viene desde Tultepec porque ama a Dios. No le ama a usted. Él viene a servir a Dios. Eliseo hizo los milagros, ¿sabe por qué? Porque aquel que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Para que Eliseo hiciera grandes milagros, ¿sabe qué empezó a hacer Eliseo? Creer en lo celestial y en lo terrenal. Lo dejaba a un lado. Si usted lee la historia más atrasito, dice que un cuate es el típico mexicano que pide cosas prestadas, y cuando pide lo prestado se te echa a perder. Pidió un hacha y la aventó, y cuando iba a machetear se le sale ahí el metal. Ay, Eliseo, ¿ahora con qué voy? Y luego se la marca esta Krasma, carísima. Snapo, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde cayó? Ahí. Y salió el hierro. Pastor, pero eso es leyenda. Eso va es que la Biblia dice, es que no lo entienden, porque todo lo quieren ver terrenal. Si Dios dijo que tú vas a ser sano, simplemente créelo. Pero me duele más. Bueno, si te mueres te vas con Dios. Pero no me quiero morir. Entonces te estás viendo niño espiritual, te vas a quedar. Dice la palabra que entonces le dijo, dales pan y agua que coman y vuelvan a su señor. Miren lo que dice el 23. Entonces se les preparó una gran comida. ¿Con una qué? Una gran comida. Ay, es que viene mi suegra. No, dale una gran comida. Es que viene mi suegro, dale una gran. Es que viene mi cuñado que me cae, dale una gran. Llévatelos a comer. Yo salgo de aquí y veo a unos hermanos ahí en la fila de los pollos rostizados. Hermano, ustedes no son de pollos rostizados. Eso es para la semana. Aunque sean unas tortitas, pero hechas por esas manos santas de su divina esposa. Pero que sepan a gloria, que cuando usted se coma la torta diga, Señor, siento ángeles bailando en mi lengua. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armados de Siria a la tierra de Israel. Escúcheme bien. ¿Eran presos de quién? ¿Del rey? El rey no había hecho nada celestial ni terrenal para capturarlos. Esos presos eran presos de Dios. Dios quizá a usted le dio la facultad, o una de dos, o para bendecir o para destruir a mucha gente. Pero eso no significa que usted use el poder
equivocadamente para hacerle daño a otros. Eso tiene que entenderlo. Es que Dios me lo puso aquí directo para arrebatarlo. David dijo: nunca yo ponga una mano contra el ungido. Aunque mi suegro me está persiguiendo y me quiere matar porque no sé que está re loco, pero yo no voy a poner una mano contra el ungido. Pero hoy la gente cree que Dios está poniendo en charola de plata a tu vecino, a tu vecina, al que te caiga, para de una vez rematarlos. Iglesia, no es así. Usted puede hacer muchas cosas en lo terrenal. La pregunta es: ¿Dios lo mandó a hacer eso? ¿Dios se lo dijo? Porque si no, le puede ir peor. Dice la Biblia: y nunca más vinieron bandas armadas en Siria. Ahora yo termino con esto, porque usted lo puede leer ahí en la palabra de Dios en su casa. ¿Cómo estaba el rey? Contento, feliz. Y yo termino con este último versículo, se lo voy a explicar. 24. Después de esto, no se sabe si fueron días, meses, pagaron las tarjetas de Coppel, Dios los sanó, ya usted encontró una casa, un terreno. Pero después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y situó a Samaria. Y a consecuencia de esto, dice la palabra, hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata. Esto equivale a 1 kilo, 300 gramos de plata. Una cabeza de burro. Ahí está, manito, sí vale tu cabeza. Y la cuarta parte de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey viendo que venía una victoria, volvió a tener crisis, se volvió a endeudar, volvió a tener problemas con su matrimonio, le volvió a llegar el COVID junto con influenza y hasta la mordida del chupacabras. Y dice que sale y una mujer le dijo: rey, ay, ten misericordia. Y el rey, de haber visto un milagro espiritual, se fue raciocinadamente, ¿cómo? Es que invento para raciocinadamente. Se fue muy razonable, le dijo: ¿qué quieres que yo te haga? Si Dios no te ayuda, ¿yo qué quieres que haga? ¿Qué te pasa, mujer? Pues mira, no tengo para una cabeza de burro de 1 kilo de plata. Teníamos tanta hambre que le dije a mi vecina: ¿y si nos comemos a nuestro hijo? Ay, se está bien carnudito, mira, tiene buena pierna. Va, nos los comemos hoy en escabeche, niño en escabeche, y mañana nos comemos al tuyo. Iglesia, los niños espirituales van a terminar siendo comidos por el enemigo. Si usted no crece espiritualmente, su propia familia, su propia gente se los va a comer. Era la madre y se comió al niño. Y le dice al rey, y no era Salomón, que era sabio. Y le dice al rey: y ya que nos comimos mi hijo, ahora dijimos, ahora vamos a hacer niño a la plancha. ¿Y sabe qué? Ya escondió a su niño, ahora no quiere que nos... No, pues mensa, ya nos comimos al tuyo. Hasta le di a mi hijo, pero yo de mensa voy a estar dando a mi hijo. Y el rey se enojó y dijo: ¿dónde está Eliseo? Ahí está lo espiritual. Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu grande culpa. ¿Sí me está siguiendo? Porque el punto de lo malo que a usted le pasa es echarle la culpa al otro. Es que él me lastimó, es que él... No, espéreme. ¿De quién depende? ¿De lo terrenal o de lo espiritual? Dios dijo: relax, ama, perdona, libérate. Pero usted sigue con la hiel de amargura, que la hiel de amargura en exceso causa cáncer físico. El cáncer, hasta el día de hoy, los científicos no saben por qué hay cáncer de todo, porque somos células. El alma está hastiada de odio, que las células empiezan a generar una descomposición. Cáncer de páncreas, de hígado, de estómago, de riñón, de piel, de todo. Esa es la raíz. Pero yo empecé en el cristianismo. Bueno, tú no sabes tus herencias. Pero otra vez, aun si murieras, estimados a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
Aquellos que murieron en Cristo están mejor allá arriba que aquí. Pero no lo vemos así porque lo vemos terrenal. ¿Dónde está Eliseo? Lo vamos a matar porque él, por hacerlo espiritual, mira cómo nos va. Y dice la palabra que había un rey, y usted lo puede leer, que había un rey que se apoyaba en un criado. ¿Y sabe qué hacía el criado? Lo terrenal. Pidamos un préstamo y hay que buscar otro trabajo. Y que los niños se queden 5 horas más en la guardería, aunque nada más aprendan puras cosas de Mr. B. ¿Y sabe qué pasó? Eliseo lo ve y le dice: sí, por tu culpa. Le dice Eliseo: relájense. ¿Cómo que allá hay 2 mujeres que se están comiendo a los hijos? Bueno, pues porque no han confiado en Dios. Mañana la crisis se acaba, todo vuelve a la normalidad. ¡Ah! Sí, cómo no. Otra vez, iglesia, queremos ser hoy leyenda. Empiece a pedirle a Dios que abra sus ojos espirituales, para que empiece a ver la magnificencia de parte de Dios. Y termina la historia donde dice: mira, Eliseo es así, le dice al criado: mira, eres medio terrenal, carnal. Es más, para que se te quite, mañana que todo vuelva a normalidad, usted ni siquiera se va a poder echar un taco de suadero. Sí, cómo no. Usted lo puede leer en la historia. Al día siguiente, fíjense, al día siguiente, unos leprosos. ¿Y quiénes eran los leprosos? Los que literal ni visión, ni vida, ni futuro tenían. Un leproso estaba rodeado en las cuevas. Yo termino con esto. Un leproso estaba rodeado en las cuevas porque tenía que morir a pedazos. Se les caían la pierna. Dice la palabra que salían los leprosos ya a exponerse delante de Jesús. Señor, sánanos. Y Jesús les manda en fe: vayan y muéstrense al sacerdote. Y en el camino fueron sanados. Pero 9 se fueron a su casa y solamente un samaritano terminó glorificando a Dios. ¿Para qué quieres que Dios te sane? ¿Para que sigas fregando a tu prójimo? Mejor así de: ay, Señor, ya la voy a perdonar si me sanas. ¿Para qué quieres la sanidad? Ahora, los que están sanos, ¿le dan gracias a Dios por su sanidad? Yo estoy viendo la pantalla de 90 pulgadas y no tengo para comprarla. Terrenalote. Iglesia, yo quiero que usted entienda esa parte. Ya me pusieron el rojo. Pero mire, termina esa parte bien interesante, porque dice la palabra que salen los leprosos y dicen: ¿saben qué, carnales? No se escucha ruido en la calle. A ver, vamos. Y salieron los leprosos y se dieron cuenta que todo el pueblo de los sirios, escúcheme bien, mucha gente dice: ¿por qué los sirios, si se les perdona la vida, por qué volvieron a atacar? Aquí viene un tema interesante y teológico. Dice la palabra que nunca más vinieron bandas armadas. La banda que Eliseo perdonó era un remanente pequeño. En la siguiente etapa, el rey de Siria manda al ejército. ¿Qué significa? Que las pruebas vienen por etapas. Hoy te enfermaste, mañana Dios te sana. Pero pasado mañana a lo mejor te viene un COVID. Y si no viene un COVID, viene una influenza. Y si no viene una influenza, viene un X o Y. Pero si tú confías en Dios, aún Dios te va a sanar sobre cualquier plaga, porque lo ha dicho. Es que no creo que aguante con trabajo si salí del COVID, pastor. Incrédulo. ¿Sí me estás siguiendo? Y entonces dice que los leprosos salieron y empezaron a agarrar y dijeron: mira, pollo rostizado, mira, pizzas, mira, y empezaron a agarrar. Y fíjense, mejor los leprosos dijeron: carnales, no está bien lo que estamos haciendo. ¿Sabe quién valora la comida? El que está 2 meses en un hospital y sale a su casa, hasta el huevo frito lo valora. Esos son los que valoran la comida, ni siquiera los de la calle. Y entonces dijeron: no está bien lo que estamos haciendo. Vamos a decirles a nuestros hermanos, los de Israel, que ya se fueron todos. Y entonces, fíjense, van con el rey y le dicen: rey, ya no hay nadie, los sirios se fueron. ¿Saben quién los había derrotado? Dios, por medio del ejército espiritual que había visto el criado. Porque ellos escucharon, dijeron: ahí vienen los israelitas, aquellos que sacaron de Egipto, aquellos que sobrevivieron al COVID, aquellos que Dios está con ellos. Dice la palabra que los demonios tiemblan cuando la presencia de Dios se manifiesta en su vida.
Los demonios no quieren nada que ver con aquellos hijos que tienen puesto su vida en lo celestial. ¿Sí me estás siguiendo? Tiemblan. Y dice que vieron los carros espirituales. Mejor la gente de afuera está viendo más los milagros que Dios hace en tu vida que lo que tú estás viendo en tu alrededor. Y entonces salieron y el rey le dicen: rey, ya no hay nadie. Nah, es una trampa. Se están escondiendo porque ahorita que luego lo que... Otra vez, iglesia, si el Señor lo dijo, yo lo creo. Es que estoy siendo probado. Padre, tú eres mi roca y mi fortaleza. Y termina la palabra donde aquel rey que se apoyaba en el criado, dice que el criado dice: ¡ay! Y tanta gentío que aventaron la puerta y mataron al criado. Pasaron por encima de él. Se cumplió la palabra de Eliseo. Aquel que es de apoyo para otros en lo terrenal va a terminar a ser avergonzado y eliminado, iglesia. Póngase de pie. Póngase de pie. Hoy el prisionero es el que vive más en lo terrenal que aquel que vive confiado en que Dios va a suplir todas y cada una de sus necesidades. Yo termino con esta palabra. Lucas, no sé si me lo puedes poner ahí en las pantallas. Hemos leído muchas veces este versículo, Lucas 11, Lucas 11:9. Esto tiene que leerlo, iglesia, con los ojos espirituales. Si los va a leer con los ojos terrenales, va a ser simplemente letra. Y la mucha letra mata. Yo os digo, dice el Señor, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y aquel que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, padres, siendo malos, sabiendo dar buenas dádivas a vuestros hijos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué dará? El Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que se lo pidan. Para pedir el Espíritu Santo, primero usted tiene que pedirle a Dios que le abra su vista espiritual. Pero el que le abre la vista espiritual es porque desea lo celestial en su corazón. Padres, nos hemos comido a nuestros hijos con nuestra idea terrenal, con nuestra intención. ¿Me puedes abrir este audio de aquí? Yo quiero que usted cierre sus ojos. Hermanos, en YouTube los bendecimos. Nos vemos el próximo domingo.